Bueno, pues muy buenas noches. El día de hoy, 28 de septiembre de 2015, estamos aquí en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. El día de hoy con un invitado muy especial, un doctor con toda una trayectoria y toda una experiencia, no solo en la parte académica, sino en la parte profesional, que me complace mucho estar el día de hoy aquí. El doctor Jesús Adolfo Yamamoto Nagano. Buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. El día de hoy nos acompaña y pues me voy a permitir leer el resumen curricular del doctor, el doctor es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene la maestría en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la UNAM, tiene medalla Gabino Barreda al mejor promedio de su generación, coordinador actualmente de la especialidad en odontopediatría en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la UNAM, conferencista tanto a nivel nacional e internacional, y su práctica limitada a la atención de niños y adolescentes. Esto es únicamente un breve resumen curricular de toda una vida y una experiencia académica extraordinaria, doctor. Ha hecho un gran trabajo en la División de Estudios de Posgrado en el área de odontopediatría y el día de hoy nos acompaña en esta conferencia virtual, en el aula virtual, donde nos dará una conferencia, obviamente en su área de expertise, en odontopediatría, relacionada con el uso de ionómeros de vidrio en restauraciones terapéuticas interinas. Así es. Y pues será un placer escucharle, doctor. Sea usted bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Y pues les vamos a pedir de favor a todos los que nos escuchan, todos los que nos ven, que pues se registren en nuestra página del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Hay una sección donde dice conferencia virtual o aula virtual. Ahí se pueden registrar para obtener las horas crédito para la certificación. Otra forma en la que se pueden estar en contacto y poder vernos es a través de la página de YouTube, donde pueden encontrarnos a través de CNCD 2015. También aparece un recuadro en el extremo superior de la pantalla donde se pueden registrar, y a través de Facebook, si nos buscan, dice CNCD Educación. A través de estos medios digitales que ahorita estamos en la actualidad muy al día, se pueden comunicar. Les vamos a pedir también de favor que si tienen algún comentario, alguna pregunta para el doctor Yamamoto, pues con mucho gusto él al final de su conferencia podrá darnos sus comentarios. Está el WhatsApp, que es el 55 23 19 60 21, en Facebook o en nuestra misma página del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, que el día de hoy está muy honrado de tener al doctor Yamamoto. Y pues bueno, le damos la cordial bienvenida, doctor. Sea usted muy amable. Bienvenido. Muy amable. Y pues bueno, lo invitamos a pasar. Okay. Bueno, buenas tardes. Sí, soy el doctor Adolfo Yamamoto, como en la presentación. Actualmente soy el coordinador de la especialidad en la facultad, en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la UNAM. Vamos a hablar de un tema que no es nuevo, pero que a mucha gente desconoce algunos conceptos sobre las restauraciones terapéuticas interinas, o conocido como también técnica TRA, cuando se realiza en condiciones no ideales. Estas imágenes las voy a pasar rápido, porque siempre me llamó la atención el uso de las amalgamas. Hoy día, con el advenimiento de tanta tecnología, el uso de la amalgama
cayó en desuso por diversas razones. Sin embargo, muchas investigaciones en el Instituto Nacional de Investigación Dental, con sede en Maryland, ellos dicen que la amalgama es segura. La preocupación siempre ha sido el mercurio. Pero yo encontré este artículo y es un seguimiento de una amalgama registrado en una, bueno, más bien publicado en una revista en el Operative Dentistry, por ahí del 2003-2004, y es un seguimiento de una amalgama con más de 40 años de supervivencia en boca. Yo quisiera ver qué material de nueva tecnología, como alguna resina, pudiera durar 40 años en boca. Esta amalgama tiene un registro fotográfico, ¿sí? Y está en una revista, vaya, indexada. La siguiente imagen nos demuestra un paciente de escasos 2 años, 2 años y medio, y cuando presento esta imagen a mis alumnos, yo les pregunto, ¿ven algo raro ahí en esa imagen, en esa boca, en esa diapositiva? Y muchos se quedan pensando, pues ven, cuentan el número de dientes, si hay algún supernumerario, en alguna anomalía de forma y número, y no. Y yo les digo que realmente lo que se me hace raro es una restauración de amalgama, que no es porque la amalgama sea un mal producto, que sino es un diente que está sobretratado. Es decir, yo casi me puedo imaginar que si observan ese diente temporal, no había razón como para hacer una restauración invasiva con una amalgama de plata. Alguien me puede decir, esa amalgama, sí, va a durar muchísimo tiempo. Sí, a mí me queda claro que esa amalgama que está en boca puede durar mucho tiempo. Lo que yo me pregunto es que si realmente estaba indicada la colocación de esa amalgama a tan temprana edad. Bien, pasando a la técnica restaurativa traumática, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud la lanza como un medio para restaurar y prevenir el proceso de caries en poblaciones con mínimo acceso a los cuidados dentales tradicionales, es decir, en brigadas de salud, quizá en países en vías de desarrollo, en donde quizá no tengan acceso a hacer una restauración con una pieza de mano, con un eyector, mucho menos con una lámpara de polimerización, etcétera, etcétera. Es ahí donde la técnica TRA nace y es lanzada por la organización y reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, se puede confundir, ¿sí?, la técnica TRA o la restauración terapéutica interina, porque en realidad es lo mismo, simplemente que la técnica restaurativa interina, ¿sí?, es lo que describe más cercano a lo que se hace en un consultorio dental privado. TRA, equivocadamente, ha sido interpretada como una restauración definitiva, y no es así, porque el paciente difícilmente lo vamos a volver a ver. Es decir, ustedes van a una brigada de salud o llega a un pueblito donde fueron a ofrecerse servicios de salud y se coloca un ionómero de vidrio como técnica TRA, es decir, una remoción de la carie con una instrumentación mecánica, y se pone un ionómero de vidrio de alta viscosidad, pues difícilmente ese paciente vuelve a regresar, porque no va a haber seguimiento. Sin embargo, ¿sí?, ITR, aunque utiliza técnicas similares, tiene diferentes objetivos terapéuticos, como vamos a ver. Esta cita bibliográfica, ¿sí?, que trata sobre una encuesta, ¿sí?, en algunas universidades de Estados Unidos, el 80% de los programas de odontología pediátrica en Estados Unidos proveen, ¿sí?, entrenamiento clínico en el tratamiento restaurativo traumático. ¿Sí? En estos programas, técnica TRA o restauraciones interinas, como podríamos llamarlo en una práctica privada, ¿sí?, se usan principalmente en dientes anteriores de una sola superficie, o como un tratamiento interino o intermedio. A pesar
¿Le podrían dar foco, por favor, ahí o acercamiento a la diapositiva, a la imagen? Sí, a pesar del hecho de que los lineamientos de la Academia Americana dan otro nombre a la técnica DRA, la proponen siempre nada más como una restauración interina, ¿sí? Y ellos proponen el uso, ¿sí?, en pacientes poco cooperativo, en pacientes con alto índice de caries, ¿sí?, o inclusive en pacientes que pudieran tener algún tipo de discapacidad, ¿sí? La Academia Americana reconoce que circunstancias clínicas especiales, ¿sí?, como podemos ver ahí, pueden resultar en desafíos en la imagen, ¿sí?, en el cuidado restaurativos en niños, adolescentes y personas con necesidades especiales de cuidado. Cuando las circunstancias, dice el guideline o las guías, dicho en español, cuando las circunstancias no permitan la preparación de cavidades tradicionales y o la colocación de restauraciones dentales tradicionales, o cuando el control de caries es necesario, previo a la colocación de restauraciones definitivas, las restauraciones terapéuticas pueden aportar beneficios si son utilizadas como parte de un exhaustivo cuidado dental en casa. Podemos apreciar en esta imagen, y aquellos que están familiarizados con la edad y el desarrollo dental de un niño, podemos observar que en esta imagen el niño no tiene más de 2 años y medio, ¿sí? No ha erupcionado el segundo molar temporal, que generalmente es a los 2 años y medio, 3 años. Entonces podemos ver que es un niño muy pequeño, ¿sí? Y que a esta edad lo que a mí me enseñaban, y no está mal, es colocar una corona de acero cromo y eliminar el proceso de caries, con la consecuencia de que muchas veces este tipo de niños o este tipo de pacientitos, ¿sí?, teníamos que hacer procedimientos pulpares, terapéuticos pulpares y una corona de acero cromo, ¿sí? Hoy día lo que se propone, y no es nuevo, ¿sí?, es eliminar el proceso de caries, nada más la dentina infectada, que esto lo vamos a hablar un poquito después, y colocar una restauración terapéutica interina para posponer un tiempo la colocación de la corona de acero cromo, ¿sí?, y así el niño se pueda manejar más fácilmente. Que muchas veces uno dice, bueno, ¿qué diferencia hay entre tratar en un niño de 2 años y medio a un niño de 3 años y medio? Un año es un mundo de diferencia a esa edad, ¿sí? O inclusive pacientes que pudieran tener un tipo de discapacidad como síndrome de Down, autismo o Asperger o cualquier otro tipo de discapacidad, pues es muy difícil muchas veces tratar este tipo de pacientes. Y es ahí en donde las restauraciones terapéuticas interinas, cuando no se permita la preparación o la colocación de una restauración temporal, aquí entra una restauración interina. Como vimos en esta imagen, ¿sí?, las citas bibliográficas o las referencias bibliográficas nos dicen que el uso de restauraciones provisionales reducen los niveles de bacterias orales cariogénicas como el Streptococcus mutans y Lactobacillus. Hay mucha bibliografía respecto a esto. Esta otra bibliografía nos demuestra que nosotros tenemos miedo muchas veces de cuánto va a durar un ionómero de vidrio en boca. Bien, en muchos estudios de metaanálisis nos dicen que los niveles o índices de supervivencia de restauraciones TRA de una sola superficie utilizando ionómeros de vidrio de alta viscosidad en dientes primarios y permanentes es alto y cumple con las especificaciones del ADA. Y en donde no cumple es en restauraciones multisuperficies. Pero si nosotros ponemos en perspectiva que la técnica restauración interina es para estar algunos años, ¿sí?, nosotros muchas veces podemos utilizar restauraciones interinas en restauraciones multisuperficie, sabiendo que esta restauración va a ser cambiada en un futuro por una restauración indirecta, ¿sí?
Algo que me llamó la atención en esta revisión bibliográfica es que nos dicen que los niveles de supervivencia de la restauración STRA de una sola superficie en dientes permanentes posteriores no difieren significativamente de restauraciones tradicionales comparables usando amalgama. Es decir, que una restauración interina en una restauración que no es muy extensa en posterior tienen altos índices de su supervivencia, y ahí está la revisión bibliográfica, que es un metaanálisis, que nosotros sabemos que es un metaanálisis, es un conjunto de herramientas estadísticas que son útiles para sintetizar los datos de una colección de estudios. Ahora, si nosotros vemos esta imagen y ustedes me dicen, bueno, en esta restauración clase 1 en un diente temporal, ¿qué podemos utilizar? Bueno, si me dicen, bueno, le quiero colocar una amalgama, pues es una preparación tradicional. Usted puede colocar una amalgama, puede colocar una resina, quizá un compómero, un ionómero híbrido y un ionómero convencional. Si hoy día, por ejemplo, la elección de un material, también tenemos que tener en cuenta el tipo de paciente que tenemos, ¿sí? Si es un paciente de difícil manejo, yo quiero verlos en este tipo de pacientes, colocar ácidos, colocar el ácido, utilizar un adhesivo, ya sea de un solo paso, o inclusive hoy día hay self-etching primer, o sea, adhesivo de un solo paso, pero ustedes lo tienen que colocar, ¿sí? Colocar unos 15, 20 segundos, después de esto quitar el solvente, fotopolimerizar, una capa de resina, otra capa de resina, y durante la capa de resina ustedes tienen que fotopolimerizar unos 20 segundos como mínimos. Entonces, esto, poniéndolo en perspectiva, hay muchos pacientes que son de difícil manejo, y para mí, en este tipo de pacientes, la elección es más fácil colocando un ionómero de vidrio. Ya mostré la cita bibliográfica en donde ionómeros de vidrio de una sola superficie pues tienen un alto grado de supervivencia en boca. Si nosotros vemos este segundo molar temporal y fue colocado a los 5 años, nosotros sabemos que un segundo molar temporal, pues su exfoliación podría ser desde los 11 a 12 años. Entonces el grado de supervivencia de esta restauración pues debe de cumplir unos 5, no creo que exceda más de 7 años en boca, ¿sí? Es más fácil y más práctico en un niño de difícil manejo colocar ácido poliacrílico, lavar, inclusive no es mandatorio utilizar un dique de hule, aunque yo lo prefiero por muchas circunstancias, es mucho más fácil trabajar. Pero si a mucha gente le preocupa, el ionómero de vidrio es menos sensible a las técnicas que una resina, porque ustedes saben que las resinas son hidrofóbicas, no tienen afinidad por el agua, y que si se contamina el campo operatorio, es decir, la cavidad, pues puede haber una falla en la interfase de la restauración diente, con la consecuencia de que puede haber recidiva de caries o sensibilidad. Aunque en los niños sabemos que la sensibilidad postoperatoria es mínima, puede haber recidiva de caries. En restauraciones como esta, en el cual es una restauración clase 2 pequeña, si nosotros tuviéramos que hacer una clase 2, hay mucha gente que no le gusta hacer restauraciones directas, clase 2, porque a veces el clínico enfrenta un reto, pero con la tecnología que tenemos, y que no es nada nueva porque existen diferentes aditamentos para clase 2, nos facilitan enormemente. Hay matrices que tienen el contorno perfecto para hacer la cresta marginal y obtener un buen contacto, ¿sí?, de nuestra restauración. Inclusive si ustedes ven cómo la matriz entra perfectamente en el espacio proximal, nosotros vemos todavía que hay terminación en esmalte, que la terminación en esmalte es crítica para que nuestra restauración no tenga filtración y por ende no haya problema de recidiva de caries o sensibilidad si fuese un diente permanente. En este caso es un diente temporal, en donde la cavidad es pequeña, es conservadora. Nosotros lo único que hacemos después de la colocación de la matriz es colocar el ácido poliacrílico, lavar 15 segundos. No nos preocupa si el ácido poliacrílico pudiese quedar un poco, porque el ácido poliacrílico, como todos saben, es parte del componente del líquido del ionómero de vidrio. Después de esto, no es un grabado, simplemente es una limpieza
de la superficie para aumentar la energía de superficie y el ionómero tenga un mejor intercambio iónico, y se ha demostrado con muchos estudios in vitro que colocando el ácido poliacrílico mejora enormemente la adhesión del ionómero de vidrio. Aquí está terminada la restauración, es una restauración muy conservadora, mas sin embargo el haber colocado una amalgama, ¿sí?, nos requiere más tiempo, y hay mucha gente que desgraciadamente cada día con la información que tiene no les gusta o no permiten que sus hijos tengan una restauración de amalgama. Ahora pues mucho menos colocar una corona de acero cromo, porque no me creerán, pero hay mucha gente que ve una clase 2 de isofacto es colocar una corona de acero cromo, que funcionan, pero el desgaste que se le hace al diente siempre hay que pensar que es irreversible. Bien, la tecnología también viene y también los estudios van y vienen, y por ejemplo hay mucha gente que cree que utilizar clorhexidina, por ejemplo, antes de la colocación de una restauración, pues es buena porque nos previene de muchas cosas y desinfecta la cavidad, ¿sí? Nosotros podemos ver en esta cita bibliográfica que concluye que desinfectar la cavidad en una técnica TRAC con una solución de clorhexidina no es necesaria. No es necesaria porque previa a la colocación de una clorhexidina, si la usáramos, nosotros estamos colocando el ácido poliacrílico, y el ácido poliacrílico nos puede de alguna manera desinfectar. Ahora bien, si alguien me pregunta, ¿realmente hace mal la clorhexidina al colocarla? Pero no, pero muchas bibliografías dicen que es un paso innecesario. Otros estudios, como el que podemos ver en la pantalla, ¿sí?, ya están probando adicionarle clorhexidina a los ionómeros de vidrio, ¿sí?, y en este estudio se concluye que la adición de la clorhexidina obviamente le provee o le confiere propiedades antibacteriales a los ionómeros de vidrio, pero el problema está que le disminuye la liberación de fluoruro, y que este es un efecto muy deseable para el ionómero de vidrio. Si ustedes se recuerdan, mucha gente que tuvo ortodoncia en los 70s o en los 80s, cuando se utilizaba el fosfato para cementar bandas, el índice de dilución era alto, y cuando la interfaz entre la banda y el diente se perdía ese cemento, habían unas desmineralizaciones terribles con este tipo de ionómeros de vidrio. Y a veces cuando uno dice el ionómero de vidrio libera fluoruro, pero a veces no es tangible. Pero si nosotros lo vemos, hoy día tenemos menos problemas en las bandas o en los mantenedores de espacio, porque vemos menos desmineralizaciones, y esto es quizá debido a la liberación del fluoruro. En esta imagen podemos ver que hace algunos años, por ejemplo, la lesión blanca en el incisivo superior izquierdo es una caries a punto de cavitarse. En el superior derecho, en el incisivo superior derecho, ya vemos una cavitación, y en el lateral, ¿sí?, en el incisivo 52, nosotros vemos que ya hay una cavitación muy marcada, ¿sí? La manera de manejarlo cuando no tenemos cavitación quizá es utilizar soluciones remineralizantes, hay muchos en el mercado, no vamos a ahondar en esto, y en el incisivo central, donde la cavitación es pequeña, podemos trabajar con baja velocidad y colocar un ionómero de vidrio convencional, y quizá en el lateral, en donde la cavitación es mayor, la estética es primordial, podríamos utilizar un ionómero de vidrio de nanotecnología para que nos diera una mejor estética. Adelante vamos a ver, más adelante vamos a ver casos clínicos. Este es un acercamiento, ¿sí? Observamos que la lesión blanca, la pequeña cavitación y una cavitación ya mayor en el incisivo lateral. Yo les puedo decir que mucha gente este tipo de cavidades ya las podrían manejar con corona de acero cromo de frente estético, o hoy podríamos decir que mucha gente podría recurrir a coronas de circonia, ¿sí?, y desgastarle el diente al niño en aras de colocarle algo muy estético, y para mí es muy invasivo. Yo no estoy peleado con la nueva tecnología,
pero cuando nueva tecnología sale, muchos fabricantes, y perdón por decirlo, pero abusan de los materiales cuando podemos ser más conservadores. Son una nueva opción y son buena opción, son una buena opción las coronas de circonia, así como las coronas de acero como de frente estético prefabricados, son una muy buena opción, pero siempre debe de tener una opción, ¿sí? Creo que se fue la imagen, ¿sí? Una opción para no ser tan invasivos. En este ejemplo que tenemos de un niño quizá de menos de 2 años en un incisivo lateral, ustedes pueden observar que el primer molar temporal ni siquiera ha erupcionado completamente, es un niño de menos de 2 años de edad. Ese lateral, déjeme decirle que lo más indicado era la colocación de una resina estética con una funda de celuloide prefabricada que ha estado por muchos años y es de una marca reconocida, y que la adaptación, por no utilizar una palabra en inglés, el fitting o la adaptación marginal es muy buena. Bueno, una de las cosas por la que yo elegí en este caso la colocación de una restauración de ionómero de vidrio fue el manejo del niño. Aquellos que no manejan niño en edades tan tempranas como 2 años, imagínense si nada más el aire o el agua les hace llorar. Entonces, colocar ácido fosfórico, lavar, ¿sí? El ácido fosfórico, colocar el adhesivo, fotopolimerizar, lleva tiempo. En este tipo de casos tan sencillos es como colocar el ácido poliacrílico. Inclusive el clínico puede remover el ácido poliacrílico con una torunda húmeda, así no es necesario utilizar el evacuador que muchas veces hace el ruido, y en un niño el echarle spray, con eso tenemos para que el niño llore. Entonces yo agarro, coloco ácido poliacrílico en ese diente, lo quito con torundas, mezclo mi ionómero de vidrio, lo coloco, le coloco la matriz que previamente habíamos probado y ahí queda la restauración en menos de 5 minutos, porque es lo que tarda en fraguar el cemento. Hoy día este tipo de cementos fraguan más rápido y son menos sensibles a la técnica y a la humedad, porque algunos fabricantes le quitan iones calcio y el fraguado es más rápido, ¿sí? Este es un caso muy bonito que he presentado en múltiples ocasiones, porque me llamó la atención que a este niño se le quería colocar, ¿sí? Una corona, perdón, me voy a hacer un poquito para atrás, una corona de acero cromo con frente estético, ¿sí? Que la indicación para mí ideal definitivamente era una corona de celuloide con una resina. Inclusive hoy día, si ustedes quieren tener una mejor estética, pueden utilizar un color de cuerpo, un color de dentina y un color de esmalte, aunque en dientes temporales realmente no se hacen técnicas multicapas. Es más complejo y creo que no es necesario. En este tipo de casos, les vuelvo a repetir, una corona de celuloide con resina es lo ideal. Pero por la cuestión de la edad del paciente, a sabiendas que un tipo de restauración de ionómero de vidrio está sujeta a más tensión en borde incisal, que tiene menos resistencia que una resina, alguien me podría decir que ese tipo de restauración con ionómero de vidrio es pronta y se puede fracturar, ¿sí? Mas, sin embargo, yo hice la prueba, vean la edad de este paciente, porque muchas veces no tenemos en cuenta la edad para hacer una restauración, y creo firmemente en que a veces la edad puede ser un determinante para elegir entre un material y otro, ¿sí? Podemos ver un poco de tejido en el primer molar temporal, el canino está en vías de erupción, así es que es un paciente de unos 2 años, 2 meses, 4 meses, en fin, puede ser niño o niña, y depende, sí, pero es un niño pequeño, sí, es un niño pequeño o una niña pequeña. Entonces, estos pacientes son un reto para cualquier que se dedique a la odontología pediátrica.
sea especialista o no, ¿sí? Lo que hicimos fue adaptar una corona, ¿sí?, de celuloide con una jeringa tipo Centric, con un compul, inyecto el ionómero de vidrio en la coronita de celuloide, calculando, ¿sí?, la cantidad para que no haya demasiado excedente, ¿sí? Llevo la coronita de celuloide al diente, ¿sí?, y ahí está la restauración después de cierto tiempo. Yo les podría decir, bueno, vean, esta restauración duró 8 o 10 meses. Pero si ustedes recuerdan la fotografía, ¿sí?, de ese diente temporal, el canino temporal estaba en vías de erupción. Yo puedo decir 1 año, 2 años después, no. Pues aquí déjeme decirle que esta restauración de ionómero de vidrio, después de quitarle la funda de celuloide, la tuve en seguimiento y tuvo una duración aproximada de unos 14 meses en boca. Es decir, bueno, fue poco. Para mí, créanme que después de 14 meses, esa niña, si tenía 2 años, 3, 4 meses, ya tendría ya unos 3 años y medio cuando llega a mi consulta, y lo único que tengo que hacer es rebajar un poquito el ionómero de vidrio o quitarlo todo y colocar una resina. Pero ya el niño es más manejable. De momento, a los 2 años, 3, 4 meses, hago una restauración mucho más rápida. No, yo no estoy recomendando que los ionómeros de vidrio se utilicen en este tipo de casos. Lo que yo demuestro es que el ionómero de vidrio a veces es subestimado, y vean cómo este tipo de restauraciones pues son predecibles a un lapso de tiempo razonable. Ahora bien, ya hablamos de las restauraciones interinas. Ahora bien, este es un estudio muy interesante, porque hay una evidencia de que los ionómeros de vidrio pueden ser usados como selladores de fosetas y fisuras. La bibliografía o la evidencia científica nos dice que los ionómeros de vidrio no duran tanto tiempo como un sellador a base de resina. Y esto es cierto, pero se ha demostrado en algunos estudios, y aquí en micrografía podemos ver que cuando son utilizados como ionómeros de vidrio en ciertos casos, ahorita vamos a ver algunos casos clínicos, algunas imágenes, ¿sí?, el ionómero de vidrio, aunque se llega a perder, ¿sí?, clínicamente el operador puede decir, o el clínico, el cirujano dentista, el especialista puede decir, bueno, el ionómero de vidrio se desalojó. Pero en micrografía, de microscopio electrónico, podemos ver en estas imágenes cómo el ionómero de vidrio, en la D3, en la parte de abajo, como aunque hubo una fractura, ¿sí?, cohesiva, que esa es la cuestión. Cuando el ionómero de vidrio falla, es una falla cohesiva, a diferencia de una resina que la falla es adhesiva. Es decir, al ser cohesiva pueden quedar fragmentos o rastros de ionómero de vidrio que muchos autores o muchos investigadores dicen que el ionómero de vidrio en un momento dado podría inhibir, ¿sí?, el proceso de caries. Es un hecho que obviamente, por ejemplo, en esta imagen nosotros estamos viendo la falla de un ionómero de vidrio, de un sellador de fosetas y fisuras, ¿sí? Y es interesante esta imagen porque en la parte distal podemos ver que ya reciba de caries y podemos sospechar que no hay sellador de fosetas y fisuras. Pero observen la imagen después de haberla grabado, ¿sí?, cómo, ¿sí?, hay todavía ionómero de resina en la parte distal en donde creíamos que no había resina. Esto podría pasar en el ionómero de vidrio, ¿sí?, más porque a la hora que se fractura el ionómero de vidrio no se desaloja, pudieran quedar fragmentos de en las profundidades de las fosetas y fisuras. Pero bien, la cuestión aquí, y no quiero alargarme en esto, es que los ionómeros de vidrio sí se pueden utilizar como selladores provisionales, Está demostrado que los dientes con hipomineralización muchas veces presentan sensibilidad posoperatoria. A mí me ha tocado pacientes que llegan y me dicen, oiga, obviamente el grado de hipomineralización cuenta mucho, ¿sí?,
para que haya o no sensibilidad. Pero el ionómero de vidrio en estos casos funciona bien, ¿sí?, como un sellador, ¿sí?, temporal o interino, porque nos libera flúor. Y hay mucha gente, hay muchos autores que dicen que el ionómero de vidrio puede actuar como una esponjita, que dependiendo del gradiente de concentración de fluoruro en boca, pudiera absorberlo y liberarlo, ¿sí? Entonces, también se sabe, y ahí por ahí adelante creo que traigo una cita bibliográfica, en el cual el diente hipomineralizado es de menor calidad y por ende la adhesión de un sellador tradicional a base de resinas podría fracasar. Entonces, en algunos casos yo he utilizado ionómero de vidrio como un sellador transitorio o interino, y lo único que hago es colocar, ¿sí?, el ionómero de vidrio y dejarlo ahí algún tiempo, y en un futuro poder cambiarlo a un sellador cuando ese diente pudiera haberse remineralizado. En esta cita bibliográfica nosotros vemos algo que siempre he visto, pero que muy pocos hacemos. Es decir, si yo coloco una restauración de ionómero de vidrio o un sellador interino, los estudios in vitro demuestran que cuando nosotros posponemos 24 horas o un poco más el terminado de ese ionómero de vidrio, sus propiedades físicas incrementan grandemente. Pero es difícil porque mucha gente pues quiere verla terminada la restauración en ese mismo momento. Por eso el clínico, después de los 4 o 5 minutos que fragúa el ionómero de vidrio, los estamos terminando. Cuando hay estudios que demuestran que si posponemos un tiempo, el terminado de los ionómeros convencionales, ¿sí?, es mejor. En la imagen superior vemos un ionómero terminado, un ionómero recién colocado, que la verdad pues sí se aprecia que está recién colocado, que lo ideal es terminarlo, pero en este caso lo único que yo cuido es que no haya puntos prematuros y el terminado se lo podría dar en una sesión. En la parte inferior ustedes vean el terminado, no es necesario pulir un ionómero de vidrio con esas características. Pero hay gente que, por ejemplo, hay niños que llegan y doctor, pues el niño se va a ir a estudiar al extranjero o tiene sensibilidad, y previo a la colocación definitiva, si hay pacientes que pudiesen tener o que reportan sensibilidad posoperatoria, colocamos un ionómero de vidrio interino, y cuando nosotros estemos seguros, o más bien el paciente nos reporte que con lo que le colocamos algún tipo de glutaraldehído, un desensibilizante que los hay en el mercado, y después un ionómero de vidrio, podemos ese ionómero de vidrio rebajarlo y hacer una restauración directa o indirecta. Esto es preferencia del clínico, ¿sí? Esa es una imagen clínica de un primer molar permanente de un paciente con alto índice de caries, y cuando yo lo vi era difícil de aislar, era difícil de manejar, y decidí, sí, era un paciente con Asperger, sí, era un niño muy inquieto, entonces decidí colocar un ionómero de vidrio y le di seguimiento. Me costó mucho trabajo tomar las fotos, pero créanme, ese ionómero de vidrio tiene más de 2 años y medio en boca. Este ejemplo, ¿cuántas veces vemos este tipo de pacientes que vienen sus molares en vías de erupción y que si nosotros le decimos, ya que esté erupcionado, venga y le vamos a colocar un sellador de fosetas y fisuras, muy probablemente por las características de ese diente, el diente ya venga con una caries o una cavitación, como en la siguiente imagen, ¿sí? Entonces, en la imagen anterior, lo único que tenemos que hacer es colocar, limpiar con lo que se pueda con un explorador de punta redonda, ¿sí?, colocar ácido poliacrílico y sellarlo, ¿sí?, colocar un poco de ionómero de vidrio para evitar la caries en este tipo de pacientes, en este tipo de dientes que están en vías de erupción. Ahora bien, si como en la imagen siguiente nosotros vemos este primer molar permanente, a ver, aislar un diente, un molar inferior como este, en donde está parcialmente erupcionado, ¿sí?, tiene un opérculo en la parte distal. Si yo voy a colocar una resina, el mismo líquido crevicular y la saliva se va a filtrar porque es difícil aislar un diente en este momento.
¿Para qué hacer una restauración a base de resina cuando yo puedo hacer una restauración interina que me puede funcionar muchísimos años? ¿Por qué? Porque la cavidad no es muy grande y lo único que tengo que hacer es un buen aislado relativo, quitar con una instrumentación mecánica, ya sea fresa de baja velocidad o un excavador, y muchas veces inclusive no es necesaria, ¿sí?, utilizar una pieza de alta velocidad. En esta imagen les puedo mostrar, porque les puedo decir, es una sobrina de origen japonés que tiene la boca chiquita, que me era difícil trabajar con ella, y en lugar de colocarle una resina le coloqué un ionómero de vidrio, y ese ionómero de vidrio tiene más de 4 años en boca, más de 4 años en boca. Nosotros podríamos ver en la parte mesial quizá una fisurita, pero no hay una cavitación. Y hoy día, si nosotros vemos una pigmentación de ese tipo, pero no hay cavitación, no es necesario abrirla, ¿sí? Ese es el acercamiento de la imagen. Ahora bien, vamos a pasar un poco y hablar de la identificación y la remoción del tejido cariado, ¿sí? A mí lo que me enseñaron hace muchos años, pues era lo que era válido en aquel tiempo, porque uno no puede decir que lo que se hacía antes era malo, sino simplemente las cosas van evolucionando, hay más investigación, obviamente tenemos mejor el concepto de lo que es la remoción de caries, de la remineralización, etcétera, etcétera. Pues métodos van y vienen, ¿sí?, pero ninguno garantiza la remoción completa de las bacterias durante la preparación de la cavidad, ¿sí? Hay métodos como el químico-mecánicos, mucha gente ha oído hablar del Carisol, ¿sí?, que fue lanzado en Europa ya hace algún tiempo, ¿sí?, y más sin embargo no se popularizó porque aunque es bueno, toma mucho tiempo comparándolo con una con una remoción manual. Y en muchos estudios, como este otro que vamos a ver a continuación, la remoción de caso, como en este tipo de pacientes a temprana edad, imagínense, si ustedes ven este paciente, 2 años y medio, les gusta mucho, no tiene aquellos que no están familiarizados con una boquita pequeña, pues no está erupcionado el segundo molar temporal. Ese paciente no tiene más de 2 años. Imagínense colocar el Carisol, dejar que actúe, instrumentarlo manualmente. Este estudio que te presento a continuación sobre remoción químico-mecánica en niños, ¿sí?, que fue hecho hace algunos años, en 2007, ¿sí?, concluye que no hay ventajas de utilizar los removedores de caries químico-mecánico versus una remoción manual tradicional, ¿sí?, y que no la recomiendan, ¿sí?, como una alternativa, ya que consume mucho más tiempo. El tiempo nos apremia, son 15 minutos más o menos. En la revisión de la literatura sobre la remoción parcial de la caries en dientes temporales, a mí me enseñaron que cuando yo eliminaba la caries tenía que quitar toda la dentina reblandecida y pigmentada. Hoy día nosotros sabemos que la remoción de caries parcial utilizada como un tratamiento provisional, como dice esta cita bibliográfica, reduce significativamente el número de bacterias viables, arresta el proceso de pérdida de materiales y permite la formación de una barrera dentinaria. De esta manera previene de una exposición pulpar y preserva el tejido dental que es capaz de remineralizar. Esta imagen, volvemos a lo mismo, nosotros si ustedes la observan, es un primer molar, digo, está tomada con espejo, pero es un primer molar superior derecho, ¿sí? Es un molar temporal, ¿sí? Y lo que a mí muchas veces a lo que nosotros nos enseñaban a este tipo de niños, que si nosotros utilizábamos una pieza de alta velocidad, el niño moviéndose, podíamos hacer comunicaciones mecánicas, ¿sí?, pulpares. ¿Por qué? Porque a veces no teníamos el control del niño. Hoy día
con los nuevos conceptos de una remoción de caries escalonada, lo que se llama stepwise o remoción parcial, ¿sí? Nosotros con una instrumentación manual podemos remover la caries, la dentina infectada, que ya muchos autores, esto no es nuevo, mucha gente cree que estos conceptos son nuevos cuando desde 1977 o antes hay artículos que demuestran que la remoción parcial es viable para evitar comunicaciones pulpares. Obviamente, con el advenimiento de mucha tecnología, microscopios de barrido, etcétera, etcétera, y estudios in vitro e in vivo que demuestran que no es necesario eliminar toda aquella dentina que nos decían que era necesario para que no hubiera recidivas de caries. Hoy ya se sabe que si nosotros removemos la dentina, ¿sí?, que está infectada, que es aquella dentina que tiene una consistencia fácil al tacto, que se elimina a la mínima resistencia con un instrumento manual, pero queda una capa subyacente de una dentina afectada, que esta dentina afectada mantiene su estructura tubular, ¿sí?, su anatomía de tubos dentinarios, todavía tiene colágena, ¿sí?, y es capaz de remineralizar. Entonces esta dentina afectada, como vemos en esta imagen, nosotros podemos, sí, obviamente tiene que haber un diagnóstico que a veces en niños de esta edad pues no nos pueden decir si hay un dolor espontáneo o no, pero nosotros podemos presumir que si nosotros eliminamos la dentina infectada y dejamos una dentina afectada que es capaz de remineralizar, en este tipo de niños podemos hacer un control de caries. Ahí está el acercamiento de cómo todavía hay que quitar un poquito en la pared palatina, un poquito de caries infectada, y en la otra parte ya hay un tipo de dentina afectada, que obviamente hay bacterias, sí hay bacterias, pero esta dentina todavía es capaz de remineralizar. Y la forma es muy sencilla, porque en este tipo de niños de muy corta edad, ¿sí?, colocamos ácido poliacrílico. Al retirar el ácido poliacrílico podemos evitar el lavado con una jeringa triple, echar spray que en un momento dado, como ya les dije anteriormente, molesta al niño, y con una torunda húmeda podemos retirar el resto de ácido poliacrílico, no pasa nada, mezclamos el ionómero de vidrio y lo llevamos en boca. Fragua lo protegemos cualquier resina de baja viscosidad para proteger la reacción ácido básica, ¿sí?, y ahí está la restauración. Yo le digo a alguien, me podría decir, oiga, pues tiene 2 años y medio, ese diente se va a exfoliar hasta los 10 años y medio, 11 años, ok, no hay problema. Si ese ionómero de vidrio se desgasta y tenemos que cambiar la restauración a los 4, a los 5, a los 6 años, no es lo mismo haberle hecho una resina a los 2 años y medio, que es colocar el dique de hule, igual debimos haber infiltrado, ¿sí?, capa por capa, etcétera, etcétera. Consume más tiempo. En cambio, un ionómero de vidrio, en 8 minutitos, por estimar un tiempo, es más que suficiente para colocar una restauración interina. Otro ejemplo, si ustedes se ponen a ver, creo que al principio puse una imagen de un primer molar, de un segundo molar temporal, pero todas las imágenes que he colocado son en niños muy, muy pequeños, porque las imágenes demuestran que no tienen más de 3 años de edad. Este es un primer molar temporal, en el cual, ¿sí?, tiene una caries, ¿sí?, y alguien me puede decir, pues la indicación precisa es una restauración clase 2 definitiva ya con ionómero de vidrio, o quizá muchos clínicos preferirían una corona de acero cromo. Yo la corona de acero cromo trato de evitarlas y colocarlas cuando son necesarios, ¿sí? Obviamente si la fractura fuera mayor, pues tampoco podemos hacer tratamientos heroicos, pero yo creo firmemente que una restauración interina aunada a un control de caries en este tipo de pacientitos evitan restauraciones mayores y evitan daños pulpares a tan temprana edad, que muchas veces si nosotros hiciéramos una excavación o una limpieza exhaustiva e hiciéramos una comunicación pulpar,
este diente estoy casi seguro que después de una pulpotomía o pulpectomía, ese diente está condenado a una corona de acero cromo. Y la corona de acero de cromo funciona, podría funcionar, aunque hay estudios, uno muy viejo del Pediatric Dentistry, que demuestra que las coronas de acero cromo que son colocadas antes de los 3 años presentan mayor problemas, inflamación crónica, etcétera, etcétera, ajuste y problemas periodontales en los niños que siempre van a tener una inflamación crónica, porque las coronas, debido a la edad, a veces son difíciles de ajustar, y hablando sobre todo cuando no está establecida la oclusión, es decir, no está el segundo molar temporal presente. En este caso, recurrimos a una excavación manual tradicional con un excavador, o inclusive pueden ustedes recurrir a una remoción con una fresa de baja velocidad. Inclusive hay algunas con unos polímeros especiales en el cual el niño no siente tanto la vibración. Colocamos la restauración de ionómero de vidrio y lo que nos dure es buena, es bueno. ¿Ok? Ahora bien, hoy día nosotros sabemos que la remoción parcial puede ser usada en muchos dientes temporales. Como ya dije, esto va a evitar, ¿sí?, que esas caries profundas, evitemos la exposición del tejido pulpar. ¿Sí? Aquí tenemos otra cita bibliográfica, ¿sí?, que inclusive ustedes a ver si le podemos dar un clic y acercar la bibliografía para que veamos que se ha demostrado que un arresto gradual del proceso de caries y una reducción en el número de microorganismos viables durante el sellado de estas lesiones cariadas proveen datos que soportan que la remoción parcial puede ser utilizada como un tratamiento definitivo en la dentición temporal. ¿Sí? Inclusive, por ejemplo, hay otro estudio aquí que demuestra que se puede sellar, ¿sí?, caries en dentina sin haber removido la caries infectada. ¿Sí? Este es un estudio pues muy interesante porque se hace con una radiografía que le llaman por subtracción de pixelaje. Es decir, para yo demostrar que ha habido cambios en la remineralización, estos autores lo que hacían, recuerdo vagamente, que tomaban una impresión al niño para volver a hacer repetible la radiografía a los 3 o a los 6 meses. ¿Sí? De manera que esa radiografía siempre tuviera una angulación y pudiéramos comparar esa radiografía en el pixelaje en la computadora. Entonces hacían la subtracción de pixelaje y se dieron cuenta que con la subtracción de pixelaje hacían otra imagen y se veía que había, ¿sí?, cierto grado de remineralización o remineralización sin haber quitado completamente la dentina infectada. Lo que a mí no me queda claro es que en esta imagen, si yo quisiera hacer un tratamiento como lo que hicieron en este estudio, yo no tendría que quitar nada de caries en esta imagen. ¿Sí? Es decir, este caso clínico, lo único que yo haría es colocarle ácido poliacrílico y colocarle el ionómero de vidrio. Colocándole el ionómero de vidrio, darle un seguimiento. Ellos demuestran que mientras haya un sellado marginal, y esto no es nuevo, porque siempre se ha demostrado que cuando no hay microfiltración, pues no hay penetración de bacterias. ¿Sí? Que la microfiltración es la responsable de muchos de los problemas pulpares, porque muchas de los problemas pulpares se los achacábamos a los materiales dentales. Lo que se hace tradicionalmente y lo que seguimos haciendo, porque pues no son concluyentes los estudios como para decirles que dejen dentina infectada. Lo que hoy día se hace de manera más rutinaria es quitar la dentina infectada, ¿sí? Quitamos la dentina infectada con baja velocidad o instrumentación manual, y toda esa dentina que está ahí todavía, que está infectada, que es fácil de remover, hay que quitarla. Y después de quitar la dentina infectada, ¿sí?, ahí estamos así con el instrumento rotatorio, ustedes
ven cómo se queda la dentina, limpiamos toda esa dentina y dejamos la dentina afectada. Si una translucidez pulpar es observada por el clínico, es en esta translucidez pulpar de espesor mínimo en donde se tiene que colocar un forro cavitario de ionómero de vidrio. Si el espesor dentinario es más de 0.5 milímetros, es decir, que no haya translucidez pulpar, no es necesario colocar un hidróxido de calcio, ¿sí? En este caso sí fue colocado un hidróxido de calcio porque se observaba una translucidez pulpar. Se coloca el ácido poliacrílico y después de colocar el ácido poliacrílico, ¿sí?, lavamos y colocamos el ionómero de vidrio, ¿sí? Hay artículos que demuestran que si queremos hacer más rápido el fraguado, podemos colocar una lámpara con alta intensidad. El problema tenemos aquí es que si es una lámpara que tiene 1000, 1500, 2000 miliwatts, si ustedes se colocan la lámpara, pues genera calor y podría generarle problemas al niño. Entonces, sí lo hago, pero teniendo en cuenta que no podemos colocarle muy cerca de los tejidos la lámpara o la fuente lumínica al niño para evitarle molestias. Este es otro caso, ya para terminar la charla de esta tarde, de esta noche, en el cual vean un diente temporal. Yo me quiero imaginar a cualquier clínico con o sin experiencia colocar una corona de acero cromo en un diente parcialmente erupcionado. Una restauración interina lo que hace es que evitemos daño pulpar y, si es necesario, colocar una corona de acero cromo cuando, ¿sí?, el niño se pueda manejar mejor. Este es otro ejemplo, ¿sí? Aquí hice lo que es estudio de esos autores brasileños. Coloqué el ionómero de vidrio sin remover dentina infectada. El problema, yo pienso aquí, que si no se remueve un poco de dentina infectada, ¿sí?, corremos el riesgo de que el ionómero de vidrio se desaloje porque no tiene buen espesor. Entonces, lo único que yo hice en esta cavidad fue remover un poco de dentina infectada, de dejar algo de dentina infectada, y le estoy dando seguimiento porque es un paciente que puedo controlar perfectamente. Obviamente se le informó a los papás o a la mamá qué es lo que se estaba haciendo y dio su consentimiento. Otro, control de caries, con la remoción, aquí sí fue remoción parcial, se dejó un poquito de dentina, dentina afectada y se coloca el ionómero de vidrio. Y pues bueno, hay algunos casos clínicos más que podría presentar. Desgraciadamente el tiempo es de 1 hora. Yo quiero agradecer al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por esta invitación y bueno, pues despedirme, y espero que esta charla en tan poco tiempo pues les haya dejado algo. Muy buenas tardes. Bueno, pues una magnífica charla, doctor. Extraordinarias experiencias que nos ha compartido la noche del día de hoy. Y pues, si nos permite, le haremos un par de preguntas, no, doctor, gusto, para que podamos cerrar esta magnífica charla. La primera de estas preguntas: ¿qué ionómeros usa usted de manera regular, doctor, en su práctica clínica? Bueno, usualmente podríamos decir varias marcas, pero pues obviamente en muchos estudios hay marcas reconocidas
que por obvias razones no voy a decir nombre, pero son ionómeros del tipo 2 convencionales, es decir, que en estas restauraciones interizas no utilizo ionómeros modificados, sino se utilizan ionómeros de alta viscosidad, ¿sí? Como podría ser lo digo porque muchos estudios lo mencionan, un Ketan-Molar o un Fuji de la marca GC, son ionómeros que tienen muy buena calidad, aunque hay muchos otros en el mercado, ¿sí? Que yo no he usado, pero que también son buenos, ¿no? Claro, esa es una muy buena observación que para todos, tanto alumnos como profesionistas que se dedican y que tienen su práctica en el área de odontopediatría, seguramente nos servirá mucho. Y no necesariamente nada más que seamos especialistas en odontología pediátrica, porque afortunadamente hay muchos cirujanos dentistas de práctica general que les gusta atender a niños y los atienden muy bien, ¿sí? Y que claro, estos conceptos pues también espero les sirvan a la gente que se dedica a atender niños. Claro que sí, doctor. Otra pregunta. ¿No es común el fracaso de los ionómeros de vidrio en las restauraciones interinas, doctor? Sí, bueno, esa es una pregunta que cuando doy una charla o mis mismos alumnos me dicen, pues su nombre lo dice, las restauraciones terapéuticas son interinas. Es decir, si nosotros vimos los casos clínicos son en niños de corta edad, niños de 2 años y medio, quizá 3 años cuando mucho, y que en una restauración de una sola superficie, en restauraciones conservadoras, los ionómeros de vidrio tienen una supervivencia demostrada en muchos artículos que llegan a término de exfoliación y no hay ningún problema. Y aunque hubiese fracasos o desgaste de estos, el ionómero de vidrio puede ser parcialmente removido y colocar una restauración laminar, es decir, colocarle una resina, o en su defecto, si hubo fractura del diente pero no hay residuo de caries, colocar la corona de acero cromo quizá a los 5, 6, 7 años, en el cual las expectativas de vida del diente pues ya es más corta, ¿no? Porque hay muchos papás que hoy día ya no les gustan las coronas de metálicas, ¿no? ¿Okay? Aunque ahora tenemos las coronas de circonia, pero bueno, hablar de ello nos llevaría un poco más de tiempo. Sí, claro, ahora la mayoría de los pacientes con toda esta información que ellos pueden obtener y que buscan mucha, no solo la tecnología, sino el que el niño también se vea bien, tal vez esa es otra de las cosas que buscan, ¿verdad? Así y es. Tal vez otra pregunta obligada, siguiendo a la pregunta anterior, doctor. Este tipo de restauraciones y terapéuticas interinas, ¿se pudieran usar en dientes permanentes? Sí, claro que sí. Hay pacientes de alto índice de caries que por su particularidad en el momento en que se han atendido, que son pacientes con capacidades diferentes o manejos difíciles, algún tipo de síndrome o algo, se pueden manejar de manera interina y ya cuando de manera programada se va a hacer una restauración definitiva, quizás ese paciente ya se valore y pueda hacer entrar a una anestesia general, mientras se le está evitando que esa caries continúe y que pudiera tener un daño pulpar más prontamente, ¿no? Claro, eso es, me parece que es una recomendación muy buena. Y otra pregunta muy interesante, doctor. ¿Se usa de manera regular el hidróxido de calcio como protector pulpar? Bueno, el hidróxido de pulpar no es que haya caído en desuso, sino simplemente es que antes quizá lo usábamos demasiado. Siempre nos enseñaron que si no colocábamos el hidróxido de calcio, pues había daño pulpar. Hoy ya se sabe que el hidróxido de calcio se disuelve muy fácilmente, con cabo superficial expuesto, ¿sí? No tiene adherencia dentina vital, etcétera, etcétera. Y nosotros sabemos que por su alta alcalinidad, pues tiene efectos sobre las bacterias y que si se coloca y con sus indicaciones precisas funciona, pero generalmente si hay un buen espesor dentinario no es necesario la colocación del hidróxido de calcio. Muy bien, y pues para terminar con esta ronda de preguntas y poder cerrar esta charla en esta aula virtual, doctor, ¿cuál es el beneficio de usar el ácido poliacrílico antes de la colocación del ionómero de vidrio? Bueno, estudios in vitro han demostrado que si se usa el ácido poliacrílico antes de la colocación de la restauración del ionómero de vidrio, la adhesión es mejor, ¿sí? Para explicarlo de manera sencilla, no es mandatorio colocar el ácido acrílico, más sin embargo, inclusive muchos fabricantes indican que es un paso que beneficia
a la restauración del ionómero de vidrio porque tiene una mejor adhesión a esmalte y dentina. Pues muy interesante y pues... Bueno, no sé si pudiera tener 30 segundos, nada más claro para que agradecerle sí, al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, a los egresados, a las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, en este caso al director, y decirles que a muchos odontopediatras que son egresados y que no saben, bueno, que orgullosamente nuestra especialidad está en el PNPC, en los programas de calidad de CONACYT, y eso es un orgullo para todos y en especial para nuestra facultad y para nuestra división de estudios de posgrado. Muy buenas tardes. Claro que sí, y en ese sentido, pues... Y eso es un logro de todos, todos los profesores y todos los alumnos que egresaron, es un logro de todos. Sin su ayuda no se hubiera podido hacer nada. Cada profesor, cada alumno puso su granito de arena. Claro que sí, una felicitación muy sincera. El que se tenga este programa de calidad en odontopediatría por parte del CONACYT, de verdad que es un logro institucional, pero también es un logro de su parte, doctor. Eso refleja liderazgo, que si bien se lleva el trabajo en equipo, se necesita tener un líder que sepa coordinar todos los esfuerzos, y es el reflejo de un gran trabajo de su parte, doctor Yamamoto. Me voy a permitir, a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, hacerle la entrega de un reconocimiento, doctor, muy amable, gracias. Por parte de nuestro presidente, que me voy a permitir leerlo. Dice: Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al Dr. Jesús Adolfo Yamamoto Nagano, y bueno, lo firma nuestro presidente, y pues a nombre del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas le agradecemos su presencia. Nada que agradecer, es un placer. Fue una magnífica charla en esta noche de aula virtual, y pues agradecerle su tiempo, su compañía y el que haya compartido con nosotros sus experiencias, doctor. Muchas felicidades. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas noches, doctor.